Mateo 13, y nos quedamos en el verso, en el verso nos quedamos de Mateo 13. Sí, me acuerdo. Mateo 13, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 13, nos quedamos en el verso. Todavía un poco. Vamos a empezar. Sí, para 24 al 30 nos vamos a quedar del 31. Vamos a empezar otra vez el 31, 32, que es la parábola del grano y de la mostaza. Y el verso 24 al 30 nos hablaba de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar el verso 31 al 32. Y esta es la parábola del grano de la mostaza, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho un poco, que la parábola del grano de la mostaza dice que es la semilla y que dice que crece como una hortaliza. Cuando Jesús ve esta semilla, la ve comparada como la vio Ezequiel o Daniel. Daniel vio los reinos como imperios, ¿no? Y también ve ese árbol así gigante, ¿no? Que empieza a crecer y todo. Entonces, así ve Jesús también este reino, ¿no? O sea, el reino de la parábola del semilla, del grano de la mostaza, es comparado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver cómo va creciendo el reino de Dios cuando Jesús viene en carne, pues primero instruye a sus 12 discípulos, ¿no? Y cuando Él instruye a sus 12 discípulos, después va formando la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, en la predicación de Pedro, cuando Pedro está predicando a 5,000. ¿Sí? Y hay 5,000 conversos. Entonces dice que es comparado a un árbol que crece gigantemente. Cuando Jesús ve y menciona que también los pájaros moran en ellos, aquí estas parábolas que vamos a ver, 3 parábolas, vamos a ver también la corrupción del reino. ¿Por qué? Vamos a ver también la de la levadura y la del trigo de cizaña ya explicada, y es la corrupción del reino. ¿Por qué? Porque los pájaros los ven como los emisarios de Satanás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando siembran la semilla en la parábola del trigo y la cizaña, también dice que vino el enemigo y que sembró la semilla, ¿sí? Y entonces dice que sembró el trigo y la cizaña y crecieron juntas. Entonces, eso así lo ven, ¿no? Algunos comentaristas bíblicos, ¿sí? Como los pájaros ven como emisarios de Satanás. Dentro de la iglesia también se da así, o sea, Dios conoce a los suyos, no nos vamos a decir así, oye, pues no vamos a pensar que nosotros somos, no vamos a pensar, pero dentro de la iglesia hay trigo y cizaña, dentro de la iglesia también hay pájaros, así lo ve Jesucristo, esta comparación. ¿Por qué Jesucristo entonces hablaba en parábolas a todos, no? ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Hablaba en parábolas, ¿para qué? Para enseñarle, darles conocimiento a sus discípulos del reino de los cielos, porque este conocimiento del profeta Isaías dijo: y abriré mi boca en parábolas y les enseñaré las cosas desde antes de la fundación del mundo, porque la iglesia tiene parte desde antes de la fundación del mundo. No por algo el apóstol Pablo te dice así, dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos predestinados, adoptados como hijos de Dios. La iglesia es escogida desde antes de la fundación del mundo. Por eso también Pablo, cuando le da la carta a Timoteo, le dice así, ¿no? Le dice que Pablo le dice a Timoteo que nosotros, la iglesia, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero fuimos también adoptados sin mancha, y para que seamos una iglesia gloriosa. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que pues tú puedas ayudar, Señor, a que este mensaje se dé, Señor. Que tú quites toda obra oculta, toda obra de las tinieblas, Señor, y toca los corazones, Señor, porque Él no tiene parte ni suerte aquí, Señor, porque Él está derrotado en la cruz, Señor. Y que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, que tú toques cada corazón, Señor, bendícelo, Señor, y que la palabra que se dé caiga en tierra firme, Señor, y que tú también me ayudes, Señor, y pongas las palabras en mi boca, Señor. Sé tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces Pablo también le dice así, ¿no? Que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y adoptados y predestinados para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, la iglesia fue escogida. Entonces por eso Jesús revela a través de las parábolas el reino de los cielos. Entonces fíjate esta parábola, ve el verso 31 y 32, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿no? Entonces imagínate, cuando el reino de los cielos crece, dice que es el reino más extenso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la semilla de mostaza es pequeña. Entonces aquí habla de la predicación, ¿qué parte juega la iglesia? ¿Sí? ¿Qué parte juega la iglesia dentro de la predicación? ¿Qué parte jugamos como iglesia? O sea, la iglesia, ¿qué tiene que hacer, no? Anunciar, ¿no? Ahorita hablábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio, ¿no? Decíamos, lo de las ofrendas y todo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Acuérdate que Dios es un Dios de vivos. La muerte ya nos enseñorea. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué es lo que es? ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo hasta la muerte tiene solución, ¿sí? Entonces la iglesia, ¿qué papel juega? La iglesia tiene que jugar el papel de la predicación. La iglesia tiene que predicar el evangelio, que hay una separación entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo está comparando también en esta parte la parábola de la semilla de mostaza, porque crece como un árbol, como un imperio, como lo vio Daniel, como lo vio Ezequiel, un imperio grande, ¿sí? No es que la iglesia sea un imperio, sino la iglesia realmente está aquí en la tierra para predicar, para anunciar. Entonces así la ve Jesucristo. De repente es pequeña, pero de repente crece grandemente, ¿no? Y es esparcida, ¿sí? Entonces tú ves, por ejemplo, Jesucristo cuando dice en Mateo 24, Jesucristo dice así, ¿no? En Mateo 24, pero cuando haya sido predicado el evangelio en todo el mundo, ahora sí viene el fin. Tú ves cómo está el evangelio, está siendo predicado, pero hay que predicar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo murió por los pecadores para darles salvación. No irse a las fábulas, como dice Pablo a Timoteo. No te vayas a las fábulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué es lo que quiere oír? Lo bonito, lo mejor. ¿Sí me entiendes? Lo quiero oír aquí en la tierra. Y sí hay un Dios que puede restaurar, sí hay un Dios que puede bendecir, sí hay un Dios que puede sanar. Pero realmente, ¿qué le va a pasar al hombre cuando muere sin Cristo? ¿Qué es lo que pasa? El hombre vive el momento, vive el tiempo así actual, ¿no? Vive así el tiempo, está viviendo el momento y todo, y nunca pone sus ojos en la eternidad. Y Jesús, ¿cómo se mostró? Yo soy, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la muerte. Y yo soy la resurrección. Quien cree en mí vivirá y tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, fíjate, vamos ahora, vamos a ver entonces estos versos. Ve, Mateo 13, 31 y 32, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de la mostaza. Fíjate, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeño en apariencia, pero con gran potencial de crecimiento. Sembrado en el campo es el mundo, el campo representa el mundo, y el reino de los cielos se establece en el mundo a través de los creyentes. El creyente tiene que predicar el evangelio. Por algo Jesucristo dijo en Mateo 28, al final, vayan y hagan discípulos y enseñen las cosas que yo les he enseñado y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, el crecimiento es desde abajo hacia arriba. El reino de los cielos crece en influencia. Hechos 4:4, vea Hechos capítulo 4 y 4, vamos a ir a Hechos 4:4, Hechos capítulo 4, verso 4. Fíjate, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, ¿ves? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Tiene que predicar, ¿sí me entiendes? Tú siembras la semilla y a lo mejor a veces no va a germinar. Acuérdate que hay 3 tipos de semilla, ¿no? 4 tipos de semilla. Una en el camino, otra pedregales espino y otra en pedregales, otra en cardos espinos y otra en tierra firme. La iglesia, la responsabilidad, ¿cuál es? De sembrar la semilla. Dios puede hacer que germine, ¿sí? O sea, Dios puede hacer que germine a través del Espíritu Santo. Pero cuando tú de repente predicas el evangelio y la gente a lo mejor no quiere oír el evangelio, tú estás sembrando la semilla. Puede germinar después, ¿no? A mí muchas veces me predicaron el evangelio, cuando yo antes de que llegara al Señor, muchas veces me predicaron el evangelio y de repente cuando me predicaban el evangelio, pues yo decía, ¿hasta cuándo, no? Y llegó un momento que así germinó, ¿no? Porque me decían, así ve a Cristo, busca de Dios y todo. Pero yo, ¿qué hacía?
pues andaba muerto en mis delitos y pecados, ¿no? Entonces, ahora te das cuenta que el Evangelio, así alguien sembró la semilla, deja la cosquilla y de repente el Evangelio ya germina. Fíjate, entonces, ahora, la iglesia es como el grano de la mostaza, pequeña pero con gran potencial, y la iglesia puede parecer pequeña e insignificante, pero tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder de cambiar el mundo. Vea Hechos, capítulo 1, verso 8, y vamos a 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7. Fíjate, dice así, ¿no? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? O sea, ¿quién hace la obra en cada creyente? ¿Quién hace la obra en el mundo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos hacer el papel del Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte y cuando alguien recibe al Señor en su corazón, el Espíritu Santo es quien obra, ¿sí? Nosotros lo único que nos queda es orar por los demás, por tus familiares, por todos, por tus vecinos, ¿sí? ¿Qué papel juega la iglesia dentro del mundo? La iglesia debe de ser un intercesor. ¿Por qué? Porque debes de interceder por las almas, ¿no? A veces pedimos muchas cosas a Dios, ¿no? Y no está mal pedir, porque le pedimos a Dios, ayúdanos en mi trabajo, ayúdanos en esto, ayúdanos en aquello, danos sanidad. Pero realmente a veces lo que más tenemos que hacer es orar por las almas, porque eso es la iglesia, tiene que interceder. Tú ya tienes el conocimiento de la verdad, pero ¿cuántas almas están sin Cristo? Voltea a tus alrededores, voltea en tu casa, en tu familia, voltea en los lugares que vas. ¿Cuántas almas no conocen la verdad? El hecho de que conozcamos la verdad también es para que la guardemos, ¿no? Para que, ahorita lo vamos a decir. Fíjate, ahora, la iglesia debe de crecer y expandirse como el árbol de la mostaza. La iglesia debe de crecer en número, influencia y profundidad espiritual. Vea Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15, 16. Fíjate. Efesios 4, 15, 16, dice así, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Y no estamos hablando de denominaciones, ¿sí me entiendes? Sino la iglesia verdadera. Así dice Pablo a Timoteo, se me fue el versículo, Dios conoce a los suyos, apártese de iniquidad, que invoca el nombre del Señor. Y fíjate, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final de cuentas, la iglesia se tiene que edificar también ¿en qué? En amor. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesucristo predicó en amor. Ahora vamos al verso del 33. Aquí hay otra ilustración de la corrupción en la comunidad del reino. Y esta es la parábola de la levadura en la masa. Jesucristo aquí compara una mujer que utiliza la levadura, ¿sí? La mujer representa a la iglesia. ¿La levadura qué es? Es un símbolo del pecado. ¿Por qué Jesucristo habrá utilizado la levadura? ¿Qué es lo que pasa a veces nosotros como iglesia, ¿no? Como iglesia también a veces pues estamos levosos, ¿no? ¿Sí me entiendes? La levadura, acuérdate que es un símbolo del pecado. Y a veces participamos de esa levadura, pero aquí lo está comparando a la levadura como que se infla, ¿sí? Para que crezca el reino, y la mujer representa a la iglesia. Fíjate, vamos a leerlo, verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Acuérdate que la levadura representa la corrupción, como dijo en Éxodo, cuando salen del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, tienen que ir a cocer panes sin levadura, porque la levadura es un símbolo del pecado, porque ya la nación de Israel había sido redimida, ¿sí? ¿A través de qué? De la sangre del cordero de los infieles. Dice que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ves? ¿Qué es lo que hace la levadura? Infla el pan. Y aquí también lo está diciendo esa parte. Fíjate. Ahora, Jesús usó una imagen sorprendente aquí. Muchos, si no todos, consideran esto como una imagen hermosa del reino de Dios, esparciendo por todo el mundo. Pero la levadura se usa consistentemente como una representación del pecado, ¿ves? Y de la corrupción, especialmente en Éxodo 12:8 y 12:15 al 20. Y otra vez tanto el contenido y el contexto dan indicio de que esto es una descripción de la corrupción en la comunidad del reino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios conoce a los suyos. Realmente
la iglesia Dios la conoce. Eso no nos da así que de repente tú te equivoques como creyente, ¿sí me entiendes? O sea, porque te vas a equivocar. Acuérdate que la Biblia dice que quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero Dios conoce quién realmente es salvo. A Dios no lo podemos burlar. Esto lo está diciendo así, ¿no? O sea, muestra la corrupción. Fíjate, ahora, dice, 3 medidas de harina serían aproximadamente 40 litros, que sería como para una comida, para 100 personas, una preparación impresionante para una mujer ordinaria. Fíjate, escondió. La idea de esconder la levadura en 3 medidas de harina habría ofendido a cualquier judío perspicaz, porque acuérdate que la levadura que representa el pecado. Seguramente esto no es una imagen de la iglesia poco a poco influenciada al mundo entero para el bien, sino en el contexto de la oposición creciente a su obra de Cristo. Muchos también se van a oponer a la obra de Jesús, ¿sí? O sea, y entre ellos eran los fariseos. Acuérdate que la predicación donde empezó, él dijo que el juicio empieza en la casa de Dios. Dice, Jesús anunció que su comunidad del reino sería amenazada por la corrupción y la impureza. Acuérdate que los judíos, ¿qué trataban de hacer? Detener la obra. ¿Y quién trata de detener la obra de Cristo? ¿Quién trata a veces de afligir al hombre? ¿Quién trata de preocupar al hombre? Si Pablo en Efesios capítulo 6 dice que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿quién trata a veces de detener la obra de Jesucristo? ¿Quién va a tratar de detener? ¿Por qué en la antigüedad perseguían a la iglesia? La persecución, ¿cuándo empieza? Cuando empiezan los problemas en las personas. ¿Sí me entiendes? Cuando tú te estás entregando más a Jesucristo va a haber problemas, pero tú tienes un arma. Ayer lo estábamos leyendo en Efesios capítulo 6. Tú puedes leer cuál es la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, que es estar en la verdad, en la justicia, calzarte con el apresto del evangelio, de la paz, orar en todo tiempo, con toda súplica en el espíritu, sacar la espada, que es la palabra. El creyente, cuando tú estás en Cristo, también va a haber una persecución. Y si tú estás predicando el evangelio, obviamente va a haber una oposición. El enemigo también se va a levantar y va a tratar de que la iglesia y la obra no crezca. ¿Sí? ¿Por qué lo va a tratar de hacer así? O sea, él siempre se va a oponer a todo lo que venga de parte de Dios. Y va a haber una oposición y por eso va a haber pruebas, aflicción. Pero tú, ¿cómo te fortaleces? Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos poder, nosotros no podemos fuerza. ¿Quién trataba de detener la obra? Los judíos. ¿Y quién los estaba utilizando? ¿Quién trataba de detener a David cuando estaba siendo perseguido a través de Saúl, Satanás? Siempre que hay una persecución en la iglesia, siempre cuando hay aflicción en la iglesia, ¿quién va a estar atrás de eso? Hay que ser por eso, tener discernimiento. No por algo en la Biblia te dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios, porque su adversario el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora. Tu enemigo no es el que te está haciendo a lo mejor el mal, el que te está deseando el mal. Él no es tu enemigo, pero sí Satanás va a utilizar a personas, ¿para qué? Para que te traten de ¿qué? De hacer el mal. Sí lo va a hacer, pero por eso tú tienes que estar firme en la fe. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que representa, ¿no? O sea, la corrupción, de que no se esparza el reino, ¿sí? Fíjate, y eso es lo que representaba también en las aves del cielo. Satanás, son emisarios de Satanás, que no se esparza el reino. Y eso es lo que representa cuando un enemigo vino y sembró cizaña. Y a veces dentro de la iglesia también hay cizaña. Por eso tenemos que ser, ¿qué? Tener discernimiento. La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? Entonces, por eso Él llega y trata de qué. Y obviamente también como creyente, si fallas, ¿no? También no te culpes, digas, bueno, yo soy cizaña, no, es una lucha. Por eso Pablo dijo así, prosigo en el blanco. Pablo así lo dijo, prosigo en el blanco. Por lo demás, hermanos, prosigo en el blanco. Tienes que proseguir en el blanco. Porque si tú como creyente de repente también así, pues ya, no, mira, ve cuánto peco, cuánto fallo. Prosigue en el blanco. ¿Cómo prosigues en el blanco? En oración. Tu lucha no es contra sangre y carne. La palabra está más expuesto. Tú no puedes convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede hacer la obra.
Fíjate, ahora, Mateo 13:33 dice que la levadura representa el reino de los cielos. La levadura es pequeña, pero poderosa, al igual que el reino de los cielos, que puede transformar vidas. Fíjate, ¿el reino de los cielos puede transformar vidas? ¿Sí o no? ¿Puede sacar a un alcohólico del alcoholismo? ¿Puede sacar a una persona de la depresión? ¿Puede sacar a una persona de la angustia? ¿Puede sacar a una persona del cáncer? ¿Puede darle salvación a un hombre? Eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿por qué? El evangelio, ¿para qué sirve? Para que los hombres sean salvos, para que se reconcilien con Dios. Para eso sirve el evangelio. Fíjate, ahora, la mujer representa a la iglesia o a los creyentes. La mujer es la que introduce la levadura en la harina, al igual que la iglesia introduce el reino de los cielos en el mundo. Y las 3 medidas de harina representan al mundo. La harina es el mundo que necesita ser transformado por el reino de los cielos. Y la fermentación representa el crecimiento del reino. Eso es lo que representa. O sea, la harina es el mundo que necesita ser transformado por el reino de los cielos. ¿Tú crees que si el evangelio fuera más predicado, sería un mundo diferente? ¿Tú cómo ves ahorita el mundo? Caótico, ¿no? Está caótico, ¿no? Pero la iglesia, en vez de a lo mejor quejarnos, porque yo luego participo, ¿no? O sea, tengo levadura en mi vida, porque participo con la queja, participo con la murmuración, participo con cosas de la carne. Pero ¿por qué no en vez de hacer eso nos ponemos a orar? ¿Por qué no en vez de eso, Señor, pues esparce tu reino? Señor, toca los corazones. La iglesia tiene que jugar ese papel fundamental, ¿no? Dice que la harina es el mundo que necesita ser transformado por el reino de los cielos. Primero debe de haber una transformación en los creyentes, que realmente el Señor también transforme nuestros corazones. Hay que pedirle al Señor, quita mi dureza de corazón, porque a veces también somos duros como creyentes, a veces también contenemos, peleamos, nos enojamos, nos airamos, tenemos celos, envidias, contiendas. Pablo te dice que te despojes. Primero debe de haber la transformación dentro de la iglesia, pero también la iglesia puede transformar otras vidas a través del Espíritu Santo. Fíjate ahora, Mateo, fíjate, dice, la iglesia introduce el reino de los cielos en el mundo, al igual que la mujer introduce la levadura en la harina, y la iglesia lleva el reino de los cielos a un mundo necesitado. Ya lo dijimos, Mateo 28, 18, 20, la gran comisión, vayan y prediquen. Y la iglesia debe de influir, transformar la sociedad como la levadura fermenta la harina. La iglesia debe de tener un impacto positivo en la sociedad, transformando vidas y comunidades. Primera de Corintios 1, 5, 6 al 7, vea Primera de Corintios 1, 5, 6 al 7. Fíjate, dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Me equivoqué de verso, ¿no? Primera de Corintios 5, perdón. ¿Unidos a Cristo? Sí. El tal sea interno. 5, ¿qué? Del 6 al 7. Sí, ¿verdad? 5, 6 al 7. Fíjate. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, o sea, aquí está la transformación, porque la levadura representa el pecado. ¿De qué tiene que ser limpia la iglesia? Del pecado. ¿De qué tenemos que...? Mira, por eso cuando tú lees Daniel, y lo hemos estado leyendo de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, en las 70 semanas de Daniel, ¿qué es lo que está haciendo Daniel primero? Orando, confesando su pecado y el de la nación. No hay hombre que no peque en la tierra. Pero eso no nos da el derecho, a lo mejor, de estar haciendo las cosas mal como creyente. Por eso, como creyente, ¿qué te dice la Biblia? ¿No? O sea, límpiate pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado, sacrificado por nosotros. O sea, Cristo ha sido el Cordero Pascual y ha sido sacrificado por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo la Biblia? Límpiate. Y a veces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entregar nuestra vida al Señor. Cuando yo paso más tiempo con Dios y cuando yo paso más tiempo expuesto en la Escritura, va a haber luchas, porque sí se va a levantar. Y va a haber pruebas y va a haber aflicciones. Pero ¿cómo me fortalezco? Con la palabra de Dios.
cómo limpio. O sea, por eso la palabra de Dios es un símbolo del agua. Por eso Pablo así la ve en Efesios capítulo 5. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿cuándo? A través de la sangre. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó con ella, y también la lavó con el agua, la cual es la palabra. En vez de a lo mejor pasar más tiempo de repente en otras cosas, y si yo de repente me gusta ver el Netflix o ver otras cosas, ¿por qué no yo abro mi Biblia y dejo de preocuparme por las cosas que Dios me puede hablar a través de la palabra? ¿Por qué no llevo un tiempo a mi familia al agua, que es la palabra? Porque el agua, ¿qué va a hacer? Te va a limpiar, te va a ir quitando las perezas, te va a enseñar cómo es el carácter de Cristo a través de la Biblia. Por eso todo creyente siempre en las mañanas antes de levantarse debería de orar y también abrir su Biblia y hacer un devocional. ¿Qué me está hablando Dios a través de la palabra? ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? ¿Y por qué no yo así estoy así con mi esposa y todo y salgo al parque y salgo a la plaza comercial y voy aquí, voy allá? Pero ¿por qué no yo antes tomo la responsabilidad de qué? De abrir la Biblia como familia. Y de repente yo le doy un tiempo a Dios a través de la palabra. Porque ahí me va a instruir Dios. Por algo nos dio la palabra. Jesús mismo es la palabra. Fíjate, ahora, Víctor, una pregunta. Sí. Fíjate, la iglesia debe de crecer y expandirse en el mundo como la levadura se expande en la harina. La iglesia debe de crecer en número y en influencia, alcanzando a más personas en el mensaje del reino de los cielos. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Predicar. Fíjate, Mateo 8:22, no por algo Jesús dijo, bueno, ya lo dijimos de hace rato, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Pero para yo también anunciar el reino de Dios, debo de estar en comunión con Dios, debo de estar más entregado a Jesús. ¿Sí me entiendes? Por algo es importante la oración, por algo es importante la intercesión. Tenemos que orar los unos por los otros. Cada iglesia tiene que orar. Fíjate, ahora el verso 34 y 35. Jesús enseñando las parábolas es un cumplimiento de la profecía. Ve al verso 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, esto lo dijo Isaías, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús habla cosas a través de las parábolas desde la fundación del mundo. Juan 17 capítulo 5 dice, Padre, glorifícate conmigo desde esa gloria que tuvo desde antes que fueran hechas todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. ¿Y por qué les habrá hablado a sus discípulos por parábolas? Para que entendieran las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y no por algo la iglesia ha sido adoptada desde antes de la fundación del mundo, pero para que fuese que sin santa y sin mancha. Fíjate ahora, dice así en esta parte, Jesús citó esta profecía para explicar por qué enseñaba en parábolas, para revelar la verdad a los creyentes y ocultarla a los incrédulos. ¿Por qué no todos pueden entender la palabra de Dios? ¿Quién te revela? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios? Lo que ojo no vio ni oído yo, sino todo fue revelado por medio del Espíritu, porque hay gente que no puede entender la palabra de Dios. Y a veces hay gente que ni la escudriña, porque hay gente que ni lee su Biblia, o sea, que se llama creyente y va a la iglesia y todo y no lee la palabra. ¿Y qué deberíamos de estar todos los creyentes? Estar expuestos a la palabra, porque ahí hay cumplimientos de profecías, ahí hay cumplimientos de la verdad. Entonces tú ves un mundo que es caótico, tú ves un mundo que está caído. ¿Por qué está caído este mundo? Porque este mundo no está gobernado por Dios. Este mundo está gobernado por el maligno. Y este mundo también quiere ser libertado. ¿Y qué es lo que espera el creyente? Entonces, ¿cómo conoces la verdad? Jesús mismo se mencionó, dice, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Fíjate, entonces dice así, las parábolas revelan la verdad en aquellos con fe, pero la ocultaban aquellos con corazones endurecidos. Fíjate, escondidas desde la fundación del mundo. Ve a Efesios y ve lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 4 al 11. Vamos a Efesios.
Efesios capítulo 3, verso 4 al 11. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Tú sabías que en Génesis 3, cuando habla de que a través de la simiente iba a venir un redentor? Y desde Génesis 3 Dios tenía un plan de salvación para toda la humanidad. ¿Cómo? Cuando la serpiente engaña al hombre hay una condenación. ¿Y qué le dice? Ella te herirá en dónde. Tú herirás al hombre en dónde, en el calcañar, y ella te herirá en dónde, en la cabeza. Se cumple una profecía, porque un golpe en la cabeza es mortal, y a través de esa herida, Cristo, a través de la sangre, redimió a los hombres, porque Él es la salvación. Por eso dice, a través de la simiente de la mujer vendrá un redentor. A través de Eva pasan las generaciones, Dios escoge un pueblo, Abraham, y de ahí forma una nación. ¿Y de dónde proviene Jesucristo, el Mesías? De Abraham. Y a través de Abraham se cumple una profecía, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra en su simiente. Y a través de Abraham Dios mostraba la justicia, la salvación. Pero Abraham no cumple, el pueblo de Israel no cumple a través de la ley. Entonces a través de Jesucristo se muestra la gracia y la verdad. Por eso Pablo está diciendo el misterio de Cristo, que no fue mencionado en las generaciones. El verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque los judíos estaban cegados. ¿Sí me entiendes? Los judíos que tenían al Mesías enfrente y estaban cegados. ¿Y qué es lo que pasa a veces también con el creyente? A veces vivimos los problemas cotidianos, las cosas que pasan, pero ya eres salvo. Fíjate, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con la nación de Israel, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, ¿no? Y tú a veces, ¿qué hacías? Perseguías a la iglesia, ¿no? Porque tú, ¿qué decías? ¿No? También estos cristianos, mira, ya estamos en Cristo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? En Colosenses 1, ¿qué es lo que dice? Que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Dice que reconcilió tanto las cosas en el cielo como en la tierra por medio de la cruz. Y por Él fueron creadas todas las cosas, sean dominios, potestades, huéspedes, principados. Él creó todo. Y la iglesia, ¿qué parte juega dentro de esa parte? La iglesia también, ¿qué es? Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice, ¿no? Dice, y esto es don de Dios, no se preocupen. Dice, para que nadie se gloríe. Y somos hechura suya, somos hechura suya como creyentes. O sea, el creyente debe de saber eso. La iglesia, ¿qué papel juega dentro de la tierra? La iglesia tiene que predicar. Esto es un mundo caído, no somos participantes de este mundo. Como iglesia debes de entender eso, no eres participante de este mundo. Por eso Pablo también dice, absténganse de los deseos carnales, bueno, Pedro, que batallan contra el alma. Absténganse. Eso es lo que dice. Fíjate, ahora, en esta parte, vamos del 36 al 43. Ahora vamos a dar la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Fíjate,
Entonces, despedida a la gente, entró en Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre o Hijo de Adán. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y dice: el campo es el mundo. Todo el campo es el mundo, lo que vemos, el mundo que vivimos. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos del reino verdaderos, porque en la iglesia también hay trigo y cizaña. El trigo, ¿qué es? Da fruto, y la cizaña es cortada y arrojada al fuego. ¿Y cuál va a ser ese fuego? Ese fuego eterno. Fíjate, ahora dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, ¿ves? ¿Qué es lo que hacen las aves del cielo? ¿Ves? Por eso estas tres partes hablan de la corrupción. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dentro de las iglesias, ¿por qué se estará predicando tanto el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué se estará predicando tanto eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Isaías en el capítulo 5: hay de aquellos que llamen bueno a lo malo? ¿Y por qué la iglesia se ha moldado al mundo? ¿La iglesia tiene que ver algo con el mundo o la iglesia debería de ser apartada? Y no por nuestras fuerzas, porque si tú lo haces a tus fuerzas es religión. Pero ¿cómo la iglesia es apartada? A través del Espíritu Santo. No por algo Jesucristo dijo en Juan 8:32, dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cuando tú estás en la verdad, cuando tú estás caminando en verdad, cuando tú estás caminando en santidad, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque a veces nos preocupamos. ¿Qué es lo que pasa a veces, ¿no? Con el creyente, ¿no? Dice que hay 4 tipos de semillas. ¿Y qué es lo que pasa con el creyente? Cuando empezamos a dudar o cuando empezamos de repente a apartarnos de Dios, es porque la semilla ha sido sembrada en otro lugar y no ha dado fruto. Por eso siempre hay que pedirle al Señor: Señor, que la semilla que hayas puesto en mí, que caiga en tierra firme. ¿Por qué? Porque cuando cae en tierra firme no se va a hacer infructuosa. Porque van a venir problemas, van a venir aflicciones, porque este mundo es caído. ¿Quién dijo que ir a Cristo va a ser fácil? ¿Quién dijo que ir a Cristo no va a haber persecución, no va a haber luchas, no va a haber problemas? ¿Quién dijo? Seguir a Jesús es difícil. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús va a haber pruebas, va a haber aflicción. Pero Él te ha dicho: en este mundo vas a tener problemas, aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Él tuvo problemas aquí en la tierra, siendo Dios, ¿no? Dice que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, ¿no? Descendió del cielo, se encarnó y tomó una forma de un hombre. Y Él descendió del cielo y se encarnó y tuvo problemas, fue perseguido. Los fariseos, ¿qué hacían? Lo perseguían. ¿Y qué hacían? Lo querían desde antes, ¿no? Apedrear. Y tenía problemas porque estaba predicando la verdad. Tú cuando estás predicando el evangelio, sí va a haber una oposición, sí va a haber problemas, va a haber luchas, va a haber pruebas. Pero como creyente, ¿qué tienes que hacer? Orar. Como creyente, ¿qué tienes que hacer? Fortalécete en el Señor. Ahí está la verdadera bendición para todos los creyentes, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Con Él no temeré mal alguno. Fíjate, entonces dice el verso 40, el verso 39: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. O sea, la siega tenía que meter, no por algo dice que ya la siega, que ya está maduro, la mies está madura en Apocalipsis, dice, y que tenían que meter la hoz. Por eso dice el libro de Apocalipsis así, ya lo hemos leído. ¿Por qué? Porque la siega va a ser el fin de los tiempos. Y dice: y los segadores son los ángeles. Joel ve así en el capítulo 2. Si tú lees el libro de Joel, Joel lo ve como una profecía así, que llegarán estruendo de caballos como langostas, pero representan a los ángeles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a quitar el pecado de la humanidad. ¿Van a quitar qué? Y va a llegar un momento que Dios descienda con todos sus ángeles como caballería. Y entonces, ¿qué? Ya no vas a ver, ya no vas a ver pecado en la tierra. Y todos esos altares falsos, todas esas creencias falsas, todo eso que utiliza Satanás para envolver al hombre a través de lo que sea, ya no va a estar. Porque el mundo va a ser libertado. Porque Él va a descender con todos sus ángeles y va a barrer el pecado de la humanidad. Por eso el creyente tiene que estar alerta. No por algo Jesucristo nos dijo: velad y orad, velad y orad. Tienes que velar y orar. Tienes que velar y orar como iglesia.
Jesucristo también compara en 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes que tenían, el almud encendido, la lámpara encendida, el aceite, realmente estaban esperando al novio. ¿Cómo debe de estar la iglesia? Debe de saber la iglesia que en cualquier momento el Señor puede llamar a su iglesia. Y debe de saber eso la iglesia, que es real. Y no va a haber una preocupación así de que no, lo único que tienes que hacer es entregar y alinear tu corazón a Cristo y obedecerlo y amarlo por sobre todas las cosas. Eso es lo que tienes que hacer como iglesia. Fíjate, el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La cizaña, ¿qué representa? Los hijos del mal, ¿no? Y el trigo, ¿qué representa? Los hijos del reino. ¿Y qué dice? Estamos creciendo juntos en el campo, entonces por eso tú ves que pecado en el mundo, por eso tú ves maldad. Y a veces te dueles de la injusticia, de la maldad, de lo que pasa, porque sí te dueles, ¿no? Y de repente ves gente que a lo mejor está muerta en sus delitos y pecados, ¿no? Y ves que hace maldad, ¿no? Y ya te platica, ¿no? Yo platico con un amigo y dice, no, pues este cuate es matón, es asesino, y hace y deshace, y va por la gente, y me dice que a quien mate, y esto y aquello. Y yo digo, este varón, ¿qué es lo que necesita? Y dice, ya me quiero salir, pero no puedo, porque si me salgo me matan. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Y tú crees que quien haga el mal, quien está siendo gobernado por quién? Y la iglesia a veces también está siendo engañada, y dentro de la iglesia también hay cizaña. Y yo veo así pastores que saben más la palabra que yo, y de repente son homosexuales predicando en el púlpito. Y ves adúlteros en el servicio. ¿Sí me entiendes? Y dentro de la iglesia hay cizaña, y saben más la palabra que tú, y saben más el evangelio que tú, y lo exponen mejor que tú. Pero ¿qué te dice la Biblia? Gálatas 6:7. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Puedo burlar al hombre, no, y puedo decir, no, mira, ve, yo predico un chorro el evangelio y soy bien bueno. No, yo soy un pecador bíblico cualquiera, igual que los demás, y que necesita a Cristo en todo tiempo y en todo momento, porque eso es lo que necesitamos. Todos los hombres necesitamos a Jesús, pero hay dentro de la iglesia, y Dios te da discernimiento. He visto hombres que de repente yo he dicho hacia mi esposa, ¿sabes qué? Este hombre va a engañar a los pastores y les va a hacer esto y esto y aquello, y pasa. ¿Sí? Entonces dentro de la iglesia también hay cizaña. ¿Sí? Y dentro de la iglesia también va a crecer. Pero también tiene que ser arrojada al cortar el fuego. Entonces también hay pastores que predican la prosperidad dentro de la iglesia. Hay pastores que hacen eso, predican la prosperidad. ¿Sí me entiendes? No están llevando a las almas a qué, al arrepentimiento, a la verdad. Y sí va a haber un problema, aquí lo está diciendo. Fíjate, el verso 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Vas a leer Joel 2 en tu casa, del verso 1 al 14 más o menos. Y ahí te vas a dar cuenta cómo Dios va a hacer esto en el fin de los tiempos. Y recogerá de su reino a todos, fíjate, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo iba a un pastor que de repente decía que Jesús predicaba mucho sobre el infierno, ¿no? El lago de fuego y todo. Y entonces tú ves así los testigos de Jehová y de repente ya tienes una confusión con ellos, ¿no? Porque pues, sí se ven así bien peinados, bien vestidos, con un saco elegante, predicando de 2 en 2 el evangelio, y predican más que nosotros. Pero que te dicen, ¿cómo un Dios amoroso va a aventar a la gente al infierno? ¿Cómo un Dios que es de amor? No creo. Pero sí, la Biblia te dice, Hebreos 9:27, ¿no? Y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Dice que será que el horno de fuego, y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, cuando venga Jesús, establezca su reino milenario. Apocalipsis 20, ¿qué es lo que va a hacer los justos? ¿Quiénes son los justos? Ya ha sido justificado por la fe. Romanos 5:1, Habacuc 2:4, Romanos, ¿qué te dice? Mas el justo por la fe vivirá.
Has sido justificado, Romanos 5:1, cuando has recibido al Señor en tu corazón. Y ese es el regalo, la dádiva de Dios, que tú lo has recibido en el corazón y que realmente Él conoce si tu corazón es salvo o no es salvo, pero tu corazón es engañoso. Pero Pablo, ¿qué dice? Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pues por la fe. ¿Qué es lo que te justificó? ¿Qué es lo que te salvó? La fe. Justificados, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Hay una paz, porque hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. Nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Por qué? Porque no tuvimos nada que ver, fue culpa de Adán. A través de Adán pasó la muerte a todos, pero a través del postrer Adán vino la justificación para todos los hombres. Y la Biblia te dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz. Hay una justificación. ¿Y qué te está diciendo aquí? Que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aguanta vara, como dicen allá en una iglesia. Decía, aguanta vara. A veces va a ser duro el seguir el evangelio, va a haber problemas, va a haber lucha. Y si traes pecado, renuncia. Dile al Señor que lo quite. Él lo puede hacer. Si hay cosas que le tienes que entregar a Dios, tú conoces tu corazón, sabes. Y le puedes decir a Dios, quítamelo. Y sí lo puede hacer. Y le puedes decir, Señor, quítamelo. Esto sé que no te agrada. Y el Señor lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si hay pecado en tu vida, y si tú estás viviendo una vida delante de Dios mal, se lo puedes entregar. ¿Sabes qué, Señor? Te lo entrego. Esto a ti no te agrada. Y sí lo puede hacer, porque ya eres justo, has sido justificado por la fe, has creído en Él. Es la fe lo que te hace salvo, no es la obra. Dice Efesios 2:8-9, dice, por gracia sois salvo, y no es de vosotros, sino es don de Dios, por medio de la fe, por medio de la fe. La fe es lo que hace salvo al hombre, el creer. Fíjate ahora, en esta parte, dice, la iglesia crece en el mundo mixto de creyentes e incrédulos. La iglesia debe de esperar crecer junto a aquellos que rechazan a Dios, pero sin ser influenciados por ellos. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo. Tenemos que ser apartados. No nos amoldemos al mundo. A veces nos queremos amoldar. ¿A poco no tu carne te quiere jalar luego más para allá? Y sí, ¿no? De repente los ves que ellos hacen y deshacen y ya vas para allá también, ¿no? Porque sí, hay una lucha, ¿no?, que se revela dentro de nuestros miembros, ¿no? Y de repente tú ves, es que ellos lo hacen, y luego hay hermanos que dentro de la iglesia también lo hacen, pues también hay levadura, pues vas a hacer lo mismo, ¿no? O sea, pues si lo hacen, lo voy a hacer yo también, no importa. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque todos lo hacen, ¿no? Fíjate, entonces dice, la iglesia debe de esperar crecer junto a aquellos que rechazan a Dios, pero sin ser influenciados por ellos. Primera de Corintios 5:9-10. Y la iglesia, vea Primera de Corintios 5:9-10. Primera de Corintios 5:9-10. Fíjate, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ya, ¿no? Pues, si tú no eres de este mundo, ya no. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que te dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15? No ves al mundo, ni lo que está aquí. ¿Qué es lo que te dice Pedro? Dice que los elementos van a ser fundidos y no quedará piedra sobre piedra. Y luego de repente, pues nos duele, ¿no? Cuando nos predican así, ¿no? Pues, o sea, a mí me duele, ¿no? De repente cuando digo, híjole, sí, luego me late el mundial. Pero ¿qué te dice? No, no ames al mundo. Fíjate, ahora esta parte. La iglesia debe permitir que Dios separe al trigo de la cizaña. La iglesia no debe de juzgar o intentar purificar sus filas. ¿Ves? Dentro de la iglesia puede venir todo. ¿Sí me entiendes? No, Dios conoce nuestros corazones. A lo mejor viene el rapto de mañana y yo soy el que me quedo, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo decir, no, pues yo predico bien y Señor, no, pues
Y yo digo, y si viene el rato mañana, me vaya a de repente. Si digo, ay Señor, ayúdame, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque a veces estoy viviendo en la carne, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, fíjate, y dice, la iglesia no debe de juzgar o intentar purificar sus figas por sí misma, sino dejar que Dios haga en su debido tiempo. Romanos 12, 19. Bueno, esto ya lo hemos leído muchas veces. Romanos 12, verso 19. Fíjate. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos juzgar a nadie dentro de la iglesia, ni nadie. Ni fuera de la iglesia, a nadie. ¿Sí me entienden? O sea, no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Somos llamados a amar a los demás. Va a costar, porque sí a veces cuesta. Más cuando si te están haciendo el mal, cuesta. Pero ¿hasta cuántas veces? 70, ¿no? Veces 7, ¿no? Fíjate, ahora, vamos del verso, entonces lees Joel capítulo 2, verso 1 al 11. Ve al verso 44 al 46. Ahora, este es el tesoro escondido. Y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Fíjate, tan maravilloso que Jesús, el tesoro tan maravilloso que Jesús daría todo para comprar es el creyente individual. ¿Cómo compró Dios a los creyentes? ¿Cómo los redimió? A través de la sangre, entregó su propia vida, derramó la sangre como un cordero, se inmoló desde antes de la fundación del mundo, nos adoptó. Fíjate, esto demuestra poderosamente que Jesús dio todo para redimir al mundo entero, para preservar un tesoro dentro de él, y el tesoro es su pueblo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3, verso 16? De tal manera amó a Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para quien cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un regalo, ese sí es un verdadero regalo. Y a veces, ¿qué esperamos, no? Sí, en las cosas del mundo, ¿no? Y nos preocupamos y nos afanamos. No, ojo, no digo, o sea, no dejes de hacer tu parte, ¿no? Porque tenemos que hacerlo. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios hizo, no? De tal manera Dios amó al mundo. Ve el verso 45 al 46. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, como lo vio Joel, otra vez capítulo 2, como langostas, ¿sí? Y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez Jesús, ¿de qué está hablando? De un cielo, de un infierno, de una tierra nueva. Por eso Pablo dice, esperamos tierras nuevas donde perdure la justicia y la paz. Cielos nuevos. Por eso dice que nuestra ciudadanía es celestial. ¿Y a dónde va a ir el hombre que muera sin Cristo? Imagínate, si Pedro dice así, o Pablo, ¿no? No me acuerdo quién dice, ¿no? Dice, si con justa dificultad el justo se salva. ¿Quiénes son los justos? Ya lo dijimos. ¿Qué camino habrá para el impío? ¿Qué le pasará al hombre que muera sin Cristo? Si tú has recibido al Señor, tienes salvación, pero el hombre si muere sin Cristo, ¿qué le va a pasar? Y de repente tú los ves y se mata bien en la moto y que dicen, no, vuela alto. Y de repente ya ves un asesinato, ¿sí me entiendes? ¿Y qué le va a pasar al hombre que no recibió al Señor? Pero ¿qué papel juega la iglesia? O sea, la iglesia es semejante a ¿qué? A la parábola de la semilla de mostaza, una mujer que guardó levadura. La responsabilidad de la iglesia antes de hacer tesoros en la tierra es hacer tesoros en el cielo. Por algo Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín no se corrompen, donde ladrones no minan huerta. Haz tesoros en el cielo. La importancia de la predicación para la iglesia, la importancia para anunciar el reino de Dios. Tenemos que anunciarlo como iglesia. Y de repente, si de repente, bueno, no lo sientes como iglesia, porque a veces puede haber que de repente digas como iglesia, híjole, me está costando trabajo predicar por algo, por X o por Y. Hay que orar también.
Y así el mismo espíritu que vivió orar a Jesús 40 días y 40 noches en el desierto, es el mismo espíritu que te puede ayudar a que prediques la verdad. Por eso dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a vivos como a muertos. Predica. Esa es una parte que tenemos que hacer todos los creyentes. Fíjate, ahora, el verso 45 al 46 dice, híjole, me pasó esto, ¿verdad? El 47 era la red, ¿no? Híjole. Bueno, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto es lo mismo. Jesús es el hombre que vende esa perla y entrega su vida para darnos salvación. Eso es lo que muestra en esta parte. Ahora, el verso 51, 47 al 50. Ya lo leímos, ¿no? Vámonos al 51 al 58 para acabar. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: porque esto es todo, escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Los escribas eran escritores de la ley como Esdras y escribían la ley, una parte de los judíos, pero también la leían, si me entiendes, la estudiaban, eran estudiosos en la ley mosaica, que saca su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjate, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en las mismas sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo tomaban a Jesús, no? O sea, no lo tomaban como el hijo de Dios, los judíos, ¿no? Mismos lo rechazaban. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: ¿en dónde empezó la predicación? ¿Cuál fue el mandato? Y que dijeron los profetas: ve y primero predican a quién, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí ve lo que va a decir Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, cuando habla del escriba, en los versos 51 al 52 dice: Jesús dijo que todo aquel que realmente conoce la palabra de Dios sabrá lo viejo y aprenderá lo nuevo del reino. Él no está cansado de lo viejo y no le teme a lo nuevo. No tenemos que tener un poco la palabra de Dios, o sea, nada de lo que está escrito en la Biblia, nada, ni el Antiguo Testamento. Acuérdate que Jesús, cuando ve a la mujer samaritana en Juan 4, ¿qué dice, no? Dice que quien beba de mi agua, ¿qué es lo que representa el agua? La palabra. De él correrán ríos de agua viva y será una fuente de agua viva. No tengas en poco la palabra de Dios. Ha habido hombres grandes de fe que han tenido un poco la palabra de Dios. ¿Y qué ha pasado? Uno apostató y ya después otra vez se arrepintió. Otro tuvo que ser condenado, David, ¿no? Después otra vez se arrepintió. Pero tener en poco la palabra de Dios a veces para el creyente puede ser algo difícil, ¿no? Fíjate, ahora dice: la iglesia debe de comprender y aplicar las enseñanzas de Jesús. Los discípulos entendieron las parábolas. La iglesia debe de entender y aplicar las enseñanzas de Jesús. Y la iglesia debe de ser como un reino escriba instruido en el reino. Un escriba era un escritor de la ley. Sacar sus cosas nuevas y viejas del tesoro. La iglesia debe de aplicar las verdades eternas a situaciones nuevas. Y la iglesia puede enfrentar escepticismo y oposición. Siempre va a haber gente escéptica y oposición. Jesús enfrentó escepticismo en su propia tierra, ¿ves? La iglesia puede enfrentar oposición por parte de aquellos que no conocen su Dios. ¿Y qué te dice, no? El humanismo, ¿no? O sea, el hombre no proviene de la tierra, ¿no? ¿Qué te dicen? Provienen del mono, ¿no? Entonces ya vienen con sus teorías, como las de Charles Darwin y todo. Y realmente, si tú escudriñas la palabra, ¿qué es lo que dice el humanismo, no? Cómo se crea la tierra a través de una gran explosión. ¿Y cómo te dice la Biblia que se crea la tierra? A través de la mano de Dios. Y todo proviene de Dios, pero el hombre a través del humanismo ha engañado a los demás hombres. Por eso la Biblia te dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque realmente todo está hecho por Dios, todas las cosas. Y Dios ha permitido, porque es soberano, tanto lo bueno en la tierra
como lo malo para que el hombre también se arrepienta. Porque si Dios quisiera, nos fulminaría hoy. Si Dios quisiera, hoy en día ya se acaba esto. Y dice hasta aquí, como en el tiempo de Noé. Y el Señor, pero que es, por eso dice la Biblia que Dios es un Dios tardo para reír, grande misericordia, que hace pacto con generación de millares que lo aborrecen. Y por eso la iglesia está siendo santificada a través de la palabra. Porque Dios quiere recoger una iglesia sin pliegue y sin arruga. Y todo el creyente, entonces es bueno escuchar la palabra y buena estudiarla y buena guardarla, sobre todo. Fíjate, la iglesia debe de reconocer autoridad y sabiduría de Jesús. Aunque los vecinos de Jesús se maravillaban, no reconocieron, ¿qué dijeron? Este es el hijo del carpintero. No reconocieron la autoridad. La iglesia debe de reconocer y someterse a la autoridad de Jesús. Hebreos 13:8, fíjate, nada más, ya acabamos hasta aquí. Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos 13, verso 8. Fíjate, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y qué dice? Que es el Cordero, ¿no? Que se inmoló desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dijo en Juan 17:5? Padre, glorifícate con esa gloria que tuviste desde antes que fueran todas las cosas. Hay que caminar en la verdad, ¿no? O sea, seguirla, y a veces va a ser dura, porque a veces sí va a haber oposición, y va a haber pruebas, y va a haber dificultades, pero sigue en la verdad. El mejor camino, ¿cuál es? El de Cristo. Ese es el mejor camino. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Porque sí, Señor, a veces vivimos luchas, sí está habiendo oposición, Señor. A veces también el enemigo, Señor, trata de hacer infructuosa la palabra, Señor. A veces trata, Señor, de hacer el mal, Señor. Pero pues tú has ganado en la cruz, Señor. Tú has vencido, Señor, a tus enemigos. Los has puesto en el estrado de nuestros pies, Señor. El postrer enemigo, que es la muerte, también lo has vencido, Señor. Ayuda, Señor, aquí a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Guarda sus corazones y sus pensamientos, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales fe fuerte en ti, Señor, porque tú eres su escudo y su fortaleza, Señor. Bendice tú su entrada, su salida, Señor. Bendice tú su andar, su caminar, Señor. Guárdalos, Señor. Guarda sus corazones y sus pensamientos, Señor. Y sé tú obrando, Señor, para con ellos, Señor. Quita, Señor, toda obra oculta, toda obra de las tinieblas, Señor. Y bendice, Señor, todos mis amigos, Señor. Sé tú obrando en ellos, Señor, y ayúdales, Señor, en todo, Señor, y fortalécelos en la fe, Señor, y también ayúdanos, Señor, a llevar nuestra carne al madero, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.